Hola, hoy quiero en este video mostrarte la solución de tres problemas de movimiento parabólico. Tres problemas que los he elegido para mostrártelo en este video porque los tres están estrechamente relacionados y son tres problemas que vienen en el libro de Resnick. Te reitero, me ha parecido interesante resolver los tres problemas y mostrarlo en un solo video. Así, si estás cursando esta materia de física donde estudias este tema de movimiento parabólico, pues la solución de estos problemas te podrá ser de interés. Bien, voy a leer el primer problema. El primer problema dice lo siguiente: demuestre que la altura máxima alcanzada por un proyectil es... Esa altura máxima la vamos a representar por la letra H mayúscula y que esa altura máxima está dada como B sub 0 por el seno de phi sub 0, eso elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. He hecho aquí una gráfica que de hecho nos va a servir para los tres problemas. Entonces un proyectil se lanza con una velocidad inicial V sub 0 formando un ángulo phi sub 0. Describe un movimiento parabólico y en algún momento llegará a una altura máxima, que aquí le llamamos H mayúscula. Y queremos demostrar que esa altura máxima está dada de esa manera. Bien, ¿cómo demostramos eso? Lo primero que debemos recordar es que en el movimiento parabólico, la parte vertical, la altura en y que alcance, está dada como la velocidad inicial en y, o sea, la velocidad inicial por el seno de phi sub 0, phi sub 0 es el ángulo con el cual se lanza, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, de esa manera. Pero igualmente, cuando un objeto se lanza en movimiento parabólico, cuando llega a su altura máxima, en ese momento la velocidad en y se hace 0. La velocidad en y está dada como la velocidad inicial, en este caso la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Pero esta velocidad se hace 0. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el tiempo al cual alcanza esa altura máxima está dado como la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento entre la gravedad. Y lo que debemos hacer ahora es, en esta expresión de y, vamos a sustituir ese tiempo. Y como ese es el tiempo al cual alcanza la altura máxima, entonces este y será su altura máxima que llamaremos por h. Entonces eso quiere decir que h va a venir dado igual como la velocidad inicial por el seno de phi sub 0 por el tiempo. Pero el tiempo es v sub 0 seno de phi sub 0 entre la gravedad. Quiere decir que esto entonces va a quedar elevado al cuadrado y eso dividido entre la gravedad. Y a eso le vamos a restar un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado va a ser v sub 0 seno de phi sub 0 elevado al cuadrado entre la gravedad al cuadrado. Y entonces aquí simplemente podemos eliminar una gravedad acá y lo que vemos que nos queda es velocidad inicial seno de phi sub 0 al cuadrado entre la gravedad menos un medio de eso mismo, de la velocidad inicial seno de phi sub 0 al cuadrado entre la gravedad. Cuando yo a este término le reste un medio del mismo, me va a quedar un medio. Y por tanto, h va a venir dado como la velocidad inicial por el seno de phi sub 0 al cuadrado y eso dividido entre, aquí voy a tener este término menos un medio de ese me da un medio, o sea, entre 2 veces la gravedad. Y ahí tenemos resuelto el primer problema, era justamente lo que queríamos demostrar. Una demostración que, como ves, no es compleja, pero es una aplicación directa del movimiento, de las ecuaciones del movimiento parabólico. Bien, resuelto ese primer problema, vamos a resolver un segundo problema que está relacionado a ese primero. El segundo problema lo voy a leer. Lo que dice es lo siguiente: pruebe que para un proyectil disparado desde la superficie a nivel del terreno con un ángulo phi sub 0 arriba de la horizontal, la razón, o sea, el cociente de la altura máxima h
y el alcance R está dada por h sobre r igual a 1/4 de la tangente de phi sub 0. Eso es lo que nos dice el problema. Bien, tenemos ya la h calculada. Lo que necesitamos para resolver ese problema es la r. Bueno, recordar, en otros videos previos en mi canal he discutido este tema, que el alcance máximo está dada como la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 phi sub 0 entre la gravedad, de esa manera. Bien, si nosotros entonces hacemos el cociente de h entre r, lo que nos queda es que h entre r va a ser igual a, h está dada como la velocidad inicial por el seno de phi sub 0, eso al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, y eso entre r, y r está dado como, lo voy a poner aquí, la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 phi sub 0 entre la gravedad, esa gravedad viene aquí arriba. Bien, ¿qué podemos hacer ahí entonces? Pues podemos eliminar esta gravedad. Tenemos velocidad inicial al cuadrado, esa velocidad inicial al cuadrado la podemos eliminar, y simplificando todo eso nos queda entonces que h sobre r es igual. ¿Y aquí qué vamos a tener? Vamos a tener el seno de phi sub 0, eso elevado al cuadrado, entre 2 veces el seno de 2 phi sub 0. Pero el seno de 2 phi sub 0 es 2 veces el seno de phi sub 0 por el coseno de phi sub 0. Eso es lo que tenemos. Entonces, claramente vemos que este seno de phi sub 0 lo podemos eliminar con este cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar que h entre r va a ser igual, aquí voy a tener 1/4, y aquí voy a tener seno de phi sub 0 entre coseno de phi sub 0, eso es la tangente de phi sub 0. Y tenemos ya demostrado justamente lo que se nos pide, que la razón entre la altura máxima y el alcance máximo es igual a 1/4 de la tangente del ángulo con el cual se lanza esa proyectil. Bien, hay otra pregunta que nos hace el problema en ese mismo problema 2 que he mostrado aquí. Nos dice, hay el ángulo de proyección para el cual la altura máxima y el alcance horizontal son iguales. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que h entre r es igual a 1. Entonces, si h entre r es igual a 1, entonces lo que tenemos es que directamente aquí vamos a tener que 4 es igual a la tangente de phi sub 0, porque nos está diciendo para el cual el alcance y la altura son iguales. Entonces esto es 1, este 4 viene aquí multiplicando, y nos queda entonces directamente que, bueno, ya tenemos la tangente de phi sub 0 es igual a 4, y ya directamente podemos hallar phi sub 0 como el arco o la tangente a la menos 1 de 4. Y eso nos lleva a un resultado que podemos ver en la calculadora. Entonces lo que tenemos es la tangente a la menos 1 de 4, y eso nos da 76 grados. Entonces el ángulo para el cual un proyectil lanzado en movimiento parabólico a una cierta velocidad y un cierto ángulo, la altura y el alcance máximo son iguales, es de 76 grados. Bien, ya tenemos resuelto entonces esos dos primeros problemas. Hay un tercer problema que trae el libro que está estrechamente relacionado a estos dos. Lo voy a resolver aquí también. Lo que dice el tercer problema es lo siguiente. Un proyectil se dispara desde la superficie de un suelo nivelado con un ángulo phi sub 0. Es el mismo ángulo que venimos manejando sobre la horizontal. Demuestre que el ángulo de elevación θ del punto más elevado, tal como se le ve desde el punto de disparo, se relaciona con phi sub 0 según tangente de θ igual a 1/2 de tangente de phi sub 0. El ángulo de elevación es, si yo me coloco en el punto de lanzamiento y yo trazo una recta hasta el punto máximo, ese es el ángulo de elevación, que no es igual al ángulo de lanzamiento, son dos ángulos diferentes. Y lo que se nos pide mostrar es que la tangente de ese ángulo de elevación es 1/2 de la tangente de phi sub 0. Bien, ¿cómo resolvemos esa parte que está ahí? Bueno, vamos a hallar la tangente del ángulo de elevación.
la tangente de θ, que es el ángulo de elevación, sería el cateto opuesto, que es h, entre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente es r sobre 2. Entonces, aquí entre r, y ese 2 del denominador viene aquí. Entonces, en realidad me queda que la tangente de θ viene dada como 2h sobre r. Pero resulta que yo tengo quién es h sobre r. h sobre r es un cuarto de la tangente de phi. Entonces me queda que la tangente de θ es igual a 2 por un cuarto de la tangente de phi sub 0. Entonces directamente de ahí podemos ver que la tangente de θ es igual a un medio de la tangente de phi sub 0, que era justamente lo que queríamos demostrar. Una demostración que hacemos de manera muy rápida cuando ya conocemos los resultados de los dos problemas anteriores. Bien, y se nos pide un dato más. Se nos dice en ese problema: calcule θ para phi igual a 45 grados. Entonces, bueno, de aquí, de este mismo resultado, entonces si nos dicen que phi sub 0 es igual a 45 grados, ¿cuánto vale θ? Lo que me queda es que la tangente de θ es igual a un medio de la tangente de phi sub 0. Entonces, bueno, lo voy a copiar aquí, un medio de la tangente de 45 grados. Pero la tangente de 45 grados es 1. Entonces me queda tangente de θ igual a un medio. Por tanto me queda que θ es igual a la tangente a la menos 1 de un medio. Y directamente vamos a la calculadora y hallamos tangente a la menos 1 de un medio. Y eso me da 26.6 grados. Entonces θ es igual a 26.6 grados. Y ese es el resultado. Hemos entonces resuelto 3 problemas. Reitero, 3 problemas que vienen en el libro de física de Resnick Holiday, en el capítulo que trata sobre movimiento parabólico. 3 problemas que están estrechamente relacionados sobre demostraciones de cómo se calcula la altura máxima, la relación entre la altura máxima y el alcance máximo en el movimiento parabólico, o la relación entre el ángulo de elevación y el ángulo de disparo en el movimiento parabólico. 3 problemas que, reitero, si llevas esta materia pueden ser de tu interés. Si te ha gustado el video, entonces te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con tus compañeros de curso, y de la misma manera te reitero la invitación a que te suscribas a mi canal. Así no te perderás las notificaciones sobre nuevos videos que aparecerán en el mismo sobre diversos temas de física y matemáticas.